tema muy interesante y este tiene que ver con las modificaciones que lo hemos tocado recientemente, que le haces al vehículo, y en este caso en específico tiene que ver con los frenos, el sistema de frenos, que desde mi punto de vista, salvo que sea un vehículo al que le vas a incrementar la potencia o a lo mejor la carga como un blindado, o a lo mejor le vas a dar, pues puede ser un vehículo que utilices para largas jornadas, por ejemplo en carretera, con carga. Con Salvo carga, eso, yo no veo para qué le mueves los frenos. Sí, realmente el tema de frenos, normalmente los frenos se modifican al menos aquí en México, mucho. Yo creo que el principal mercado que tienes es los vehículos blindados o de seguridad. Que Lalo está preparándose un especial de esto, ¿no, Lalo? ¿Para Sí, cuándo va a estar correcto. publicado? ¿2 semanas? Sí. En 2 semanas ahí en el proyecto. Yo creo que es el primer cliente que se ocupa, y si bien conocíamos muy bien la marca de Brembo de años atrás, estamos hablando más de 30, 40 años por ahí, se desarrollaron otras marcas y ya muchos te venden estos kits de calipers de 6, de 8 pistones, de 4 pistones, esa variedad, diferentes tamaños de discos y diferentes prestaciones. Ya hoy en México se empiezan a ver muy frecuentemente. Antes se veían muy esporádicos, de repente. Ahora no, ahora ya empiezan a hacer más de dominio en el tema de blindaje, en Grand Cherokee, en Suburban, en Yukon, en Cadillac, ya inclusive hemos llegado a encontrar, pues porque ya el nivel de blindaje es mucho más alto, el peso, y sí el desempeño de estos frenos, pues supera la media del fabricante, trabajan muy bien, dan muy buenos resultados, pero el tema es que hay que considerar, muchas veces cuando modificamos este tipo de frenos o ponemos este tipo de calipers o estas modificaciones, hay que empezar a considerar desde el tamaño del rin, porque estos calipers normalmente no entran en el tamaño del rin original. Tienes que irte 1 o 2 pulgadas más grandes para poder hacer estas modificaciones, y los discos de frenado, que también es uno de los que más se cambian, además de que si los pones ya ven hiperventilados y demás, pues hay que considerar que desde el tamaño del rin vas a tener que empezar a tomar en cuenta, porque no nada más es el kit de calipers que están costando alrededor de 180 a 200 mil pesos un buen juego. La cantidad de líquido de frenos que consumen, que ya son líquidos de frenos DOT 6, que ya tienen otras propiedades, mucho mejor desempeño, más caro el litro también, el tipo de balata, y lo más importante, muchas personas consideran que este tipo de modificaciones duran más kilómetros los frenos o duran más tiempo. No, son frenos que requieren más mantenimiento normalmente, y como van acompañados de un desempeño con mucho más peso, al momento que pisamos el pedal del freno y los accionamos, sentimos que seguimos teniendo muy buen control en el vehículo, pero consumes más pastilla de freno, consumes más líquido. Entonces hay que estarlos checando con mayor frecuencia, y por supuesto el mantenimiento de estos es de mucho cuidado y de mucha atención, porque llegas a rayar un disco de estos y en verdad sí te puedes molestar, porque los precios son muy caros. El desempeño es muy bueno, incrementas la seguridad. Muchas preguntas que nos hacen llegando al taller: ¿qué pasa con el ABS, control de estabilidad y todos esos dispositivos que están electrónicamente dirigidos a los frenos? No sucede nada, no hay gran problema, no pasa nada. En la mayoría de los casos no necesitas ninguna reprogramación ni nada parecido. Nada más conservar parte del sistema de ABS sin modificarlo, y no tienes mayor problema. Y en modificaciones más sencillas, más ligeras, sí es muy común que lleguen y nos pidan los discos ventilados, o que los discos originales se trabajen. Es decir, se llevan a maquinar, les hacen las perforaciones, les hacen las rayas de enfriamiento y de limpieza. Tienden a funcionar, sí, es una forma muy económica de hacerlo. Sí, y funciona también. ¿Qué sucede? Hay un zumbido y un ruido cuando hacemos esas modificaciones. Pisan el pedal de freno y oyen un zumbido que se empieza a generar debido a estos cortes y estas perforaciones, y a veces los discos tienden a perder un poco de torsión por el tema de la forja. La mayoría de los discos que ya venden los fabricantes de diferentes marcas de este tipo de modificaciones son discos forjados, inclusive son más pesados, en su fundición llevan otros ingredientes que los hacen más robustos a este tipo de castigo o de estrés de temperatura. Entonces, no es lo mismo modificar tus discos originales, no es lo más recomendable. Quizá vale un poquito más guardar un poquito de dinero, engordar el cochinito e invertirle en unos discos con la aplicación para tu coche, pero que ya vengan hechos, maquinados y forjados para este tipo de trabajo. Un buen líquido de frenos, créanme, les hace mucha diferencia, y es por donde pueden empezar
y un buen juego de pastillas de freno. Entonces, no necesariamente necesitamos irnos a un kit de frenos y modificarlos. Desde una buena marca, un buen compuesto de tu pastilla de frenos, unos buenos discos y un buen líquido de frenos, desde ahí puedes comenzar a modificarlo y ganarle un poco más de eficiencia a tu sistema de frenos. Ahora, en términos de relación costo-beneficio, Sí te lo dan en todos los rangos, ¿eh? Yo me atrevo a decir que hasta desde las modificaciones más pequeñas, un buen juego de pastillas de freno, que es lo más básico, y un buen líquido de frenos en un buen servicio que le hagas, te va a rendir un poquito más de kilómetros tus frenos, tus balatas te van a durar más y sí vas a sentir el cambio inmediatamente. En verdad, cuando cambiamos una pastilla de frenos, sí. sales del taller y sientes que el coche frena mejor. Claro. Y no se diga en carretera y demás. De aquí 8 días vamos a tener un tema que tiene que ver con qué tanto te ahorras a la hora de poner una gasolina que no es la adecuada para tu motor, porque está más barata. ¿Te parece? Sí, es muy interesante ese tema y hay cosas que no vemos, lo que se maltrata internamente el motor. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.